Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Esta es la sección Reacciones, donde analizamos y comentamos aquellos vídeos virales de la historia hispánica en general, esa historia que nos une de un lado y del otro del charco. Y el día de hoy venimos con un vídeo muy polémico que se ha hecho viral en toda esta semana pasada. Se trata nada más y nada menos que Su Majestad el Rey Felipe VI, señalando que hubo mucho abuso en la conquista de América, ¿no? Es el rey un traidor por señalar estas declaraciones. Recordemos que estas declaraciones se hicieron en una conversación, digámoslo, privada, en algo, una conversación informal, no en ningún discurso político ni preparado, ¿no? Es algo que surgió espontáneamente y que hay que reconocerlo. El rey no estuvo tan fino porque, bueno, deja a malinterpretar esas palabras, pero vamos a ver a fondo si en verdad el rey es un traidor a la historia hispánica y la historia de los reyes de España, ¿no? De esos antepasados de él. Vamos a compartir pantalla para ver esas declaraciones polémicas que, bueno, han dado la vuelta al mundo, ¿no? Incluso se han hecho eco en México, algunos malinterpretando, señalando que el rey está pidiendo pues perdones, ¿no? Y eso es mentira, o está dando perdones y eso es mentira. Pero bueno, vamos a ver el vídeo lo subió nuestra hermana cuenta Hispaunidad, que también es mecenas de nuestro canal de Venezuela Provincial. Ya saben, si quieres ser mecenas, pues van a hacerlo a través de YouTube o también desde Patreon. Así que vamos a escuchar lo que dijo Felipe VI. Pero es interesantísimo conocer más, valorarlo más, incluso con matices que no hemos conocido hasta recientemente, y por tanto así también poner más en valor ese peso de conocimiento antiguo, ancestral, ante la modernidad, ¿no? Y la juventud yo creo que debería conocerlo más para apreciarse a sí mismo y no solo de un lado y de otro del Atlántico, sino en ambos lados, ¿no? Porque al fin y al cabo esa cultura mestiza que nace ahí en América es lo que nos define hoy, ¿no? Pero conociendo la antigüedad es una manera preciosa de valorar lo moderno también. Hay cosas que luego cuando las estudiamos, las conocemos y dices, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, sí, no, sí, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los propios reyes católicos, como la reina Isabel, ¿no? Con sus directrices, las leyes indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego... Aquí, contrario a lo que está saliendo en redes sociales y en algunos medios de comunicación de que Felipe VI está hablando mal de la reina Isabel la Católica, al contrario, está más bien señalando que la reina Isabel la Católica impulsó leyes para la protección de los indígenas en América, ¿no? Como lo son las leyes de Indias, y que la corona procuró más bien pues la protección ante los abusos que cometieron algunos en el continente americano, ¿no? Y sigamos escuchando las palabras de Felipe VI, que se ve que no está muy cómoda a la hora de explicarle esto al embajador de México, porque recordemos que esto fue en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, aquí en Madrid, no fue en México, como también algunos han señalado en redes sociales, y estaba en presencia el embajador de México en España, y claro, un embajador del partido político Morena que es súper indigenista y anti-español en la forma
de ver la historia de la conquista de México, pues el rey Felipe VI se le ve que está tratando de ser cauteloso con las palabras que le dice el embajador de México como para no entrar en polémica. Y es por eso que quizás al ser tan cauteloso no estuvo tan fino, ¿no? A la hora de explicar lo que es la tergiversación de la historia haciendo presentismo. Sigamos escuchando las palabras del rey. Pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho. Aquí los medios de comunicación señalan de que no se cumplen las leyes de India. Y eso está, aquí no estuvo fino, pero ahí lo dice como se pretende. Y claro, la corona española pretendía que se cumplieran al 100%, ¿no? O sea, que está mal interpretando aquí de que el rey dijo que no se cumplían las leyes de India. No, no, dijo que no se cumpliera como se pretende, porque estaban buscando, claro, con esas leyes que se cumplieran al 100%. Pero bueno, por cuestiones de lejanía y también, si incluso hoy en día algunas leyes se violan, imagínense en aquella época, ¿no? Hoy en día que hay una tecnología, cámaras, etcétera, y todavía se siguen cumpliendo leyes y hay gente que no es castigada, pues imagínense hace 500 años, ¿no? Pero bueno, la corona pretendía que se cumplieran al 100% y bueno, aquí el rey pues hace está siendo sincero, ¿no? A la hora de hablar de historia. Sigamos escuchando. Mucho abuso y también, como decía antes, ¿no? Valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más. Exactamente, a partir de ese conocimiento se apreciarán más, así que el rey no es ningún traidor, más bien está siendo sincero y también pues defendiendo el legado de España, ¿no? Y, o sea, me llama mucho la atención toda esta borbonfobia que ha salido últimamente en redes sociales, ¿no? Los que sacan ahora la borbonfobia de que España también debe pedir perdón por sostener a los Borbones 3 siglos y olvidan que la conquista militar duró décadas, no solo 300 años, no los 300 años de virreinato, ¿no? Y Felipe VI está haciendo historia seria, no una caricatura. Y claro, sí, Felipe VI dice que hubo mucho abuso en la conquista, pese al afán protector de las leyes de India, ¿no? Porque es la realidad. Declaraciones, hay que decirlo, ponderadas y ciertas. Pero bueno, ya los borbófobos ya sueltan perlas como esta que acabo de decir, y que España humillada por 3 siglos de Borbones, la conquista fue tras Tamar de Habsburgo, no Borbones, y los reinos de India, hay que decirlo, duraron casi 300 años, ¿no? Es inverosímil lo que se dice. Pero veamos cómo Felipe VI siempre ha sido un defensor del legado de España y también ha estado en contra de la leyenda negra. Veamos este breve discurso que dijo en Puerto Rico hace algún tiempo. Escuchémoslo. En el contexto de esta historia, esta fundación debe enmarcarse en el modelo de presencia de España en América, un modelo donde los nuevos territorios se incorporaban a la corona en situación de igualdad con los demás reinos. San Juan formó parte de esa primera oleada de fundaciones, como la más temprana de Santo Domingo en 1496 y las posteriores de Panamá en el 19, La Habana también en el 19, Santa Marta en el 25, 1525, Cartagena de Indias en el 33 o Campeche en 1540. En estas históricas ciudades, España impulsó construcciones y edificaciones que hoy, más de 500 años después, siguen albergando las instituciones públicas y constituyen una parte indisoluble del patrimonio nacional. Estos muros centenarios son muros de España sobre la cambiadiza onda, por decirlo con palabras de un poeta sanjuanero, Evaristo Rivera Sebremont, en ese hermoso soneto que dedica a su ciudad, piedra angular de ese patrimonio común. Un patrimonio que en el caso de San Juan se ha sabido preservar a través de los siglos, por lo que mereció, como recordaba el alcalde, justamente ser consagrado y reconocido mundialmente con su entrada en 1983
en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La fundación de estas ciudades implicó la creación de instituciones de gobierno, la construcción de universidades, escuelas, hospitales e imprentas. España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo, y con todo ello aportó valores y principios como las bases del derecho internacional o la concepción de los derechos humanos universales. Bueno, aquí vemos cómo hace una defensa de la hispanidad, contrario a lo que están saliendo en redes sociales denunciando y diciendo que Felipe VI es un traidor, ¿no? O sea, es totalmente falso lo que se quiere hacer vender, ¿no? Y para rematar, hay que decir que el rey español sí reconoció abusos y que no, a lo mejor no estuvo fino, que tuvo que haber matizado un poco más, porque es verdad, sí hubo abusos, pero no fue una mayoría, ¿no? Y se trató siempre de, de luchar contra esos abusos. De hecho, por eso Cristóbal Colón regresa a España encadenado, ¿no? Por haber violado las leyes de India. Y claro, sí, el rey de España reconoció abusos, Juan Carlos I también lo reconoció en los años 90 a los propios pueblos indígenas de México, ¿no? En Oaxaca. O sea que ya ese perdón se dio, ¿no? O sea que esa postura del gobierno de México que está solicitando perdones es un total disparate. Cuando Sheinbaum y AMLO, Manuel López Obrador, deberían de reconocer más bien los abusos de los mexicas para así engrandecer a sus pueblos, ¿no? Porque a los otomíes los expulsaron de sus tierras y no solo con sacrificios, ¿no? Ellos son los que deberían de pedir perdón por, por los abusos cometidos por los pueblos prehispánicos como los mexicas en México. Y es por eso que vean a Hernán Cortés como una especie de libertador cuando llegan, ¿no? Y se unen pueblos como los Tlaxcaltecas, los Totonacas, a las fuerzas españolas para combatir a los mexicas. Pero bueno, vamos a ver también las reacciones que hubo en redes sociales en torno a este tema, que como digo, o sea, toda la semana ha sido muy polémico y ha surgido muchos debates de lado y lado, ¿no? Gente pues uniéndose a las críticas al rey Felipe VI y otros defendiendo la figura del rey, ¿no? Y vendiendo una falsa imagen de que el rey es un traidor y que está hablando mal del legado hispánico en América, y cosa que es falsa, como hemos visto en otros discursos oficiales. Y recordar que también Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia de España, fue maestra de Felipe VI, y Felipe VI conoce muy bien la leyenda negra antiespañola y que, bueno, desde hace muchísimos años ha defendido pues el legado hispánico en el continente americano de hace tiempo, ¿no? De hace muchos años. Pero bueno, veamos aquí al historiador Alberto Bravo señalando, vamos, nada que no haya dicho ya todo el mundo y que no se supiera en su tiempo. Por eso las leyes de Indias recopiladas en 1681. Postdata, la conquista duró unos pocos lustros, que el mendrugo promedio olvida que los reinos de India perduraron casi 3 siglos y hay vida después, que es lo que yo estaba señalando anteriormente, ¿no? Aquí cuando se hace eco de lo que dice Europa Press, Felipe VI reconoce controversias morales y éticas y mucho abuso de la conquista de América con el criterio y valores de hoy en día. Obviamente no puede hacernos sentir orgullosos, pero hay que conocerlo en sus contextos y sacar lecciones. Y por eso es que Alberto Bravo pues señala ese comentario. El comunista Santiago Armesilla, que no es hispanista, es comunista, que decirlo bien, señala: España debe pedir perdón por haber sostenido a los Borbones como dinastía durante siglos de humillación. Y yo le contesto a Santiago Armesilla: Felipe VI reconoce mucho abuso en la conquista, pero lo enmarca bien. Desde los reyes católicos y las leyes de India hubo afán de protección que a veces se incumplió, o mejor dicho, como dice él, se procuró, que no se cumplió como se procuró, ¿no? O sea, que se procuraba que fuera el 100%. Y continuó diciendo, lo mismo denunció Vitoria en su tiempo, declaración sincera y cierta, pero los borbonfóbicos ya sueltan perlas, aprovechan esto para atacar a la figura del rey de España, ¿no? Porque hay que reconocerlo, este comunista Santiago Armesilla es republicano y busca que atacara a la monarquía española.
Sigamos viendo Javier Rubio Doncé. El rey lo único que hace es no caer en la leyenda rosa. Claro que hubo muchos abusos, tampoco cae en leyenda negra ni en el presentismo y reconoce el papel de la corona en tratar de evitar estos abusos. Sigue Alberto Bravo diciendo, no es falso, sus gloriosos predecesores supieron de esos abusos y buscaron ponerle remedio mediante la enmarcación de las leyes de Indias que fueron luego cumplidas en 1681. No ha dicho nada falso, lo importante es lo que apostilla sobre no mirar ojos del presente. Esto es totalmente verídico, ¿no? O sea, la historia no se puede ver con presentismo. Javier Martínez Pines, que lo tuvimos recientemente en nuestro canal Venezuela Provincial hablando de la piratería en el Caribe, señala lo siguiente. Frente a las críticas de muchos que, como yo, combatimos la leyenda negra, creo que el rey acierta. La monarquía y una buena parte de los grandes pensadores españoles, como los vinculados a la escuela de Salamanca, trataron desde el principio de proteger a los indígenas. Por desgracia, la voluntad de la monarquía no siempre pudo cumplirse, por lo que efectivamente también hubo abusos, ¿no? Aunque reitero y señalo, las leyes no fueron papel mojado y se cumplieron en la mayoría de veces, ¿no? Pero claro, hubo abusos, o sea, no puedes controlar a todas las personas del mundo, ¿no? El historiador Javier Santa Marta del Pozo, bueno, saca unas declaraciones interesantes, ¿no? También las recomendamos que las vean. Javier Rubio Donce dice lo siguiente, me duele mucho ver a la derecha tan enloquecida y paranoica. Entiendo que el sanchismo ha hecho mucho daño. Decir que el rey Felipe VI tiene un discurso leyenda negrista es un disparate. Fue educado por Carmen Iglesias, la actual directora de la Real Academia de Historia, que jamás ha comprado la leyenda negra. Y bueno, se hace eco del discurso que dio en Puerto Rico que vimos anteriormente, ¿no? Y también dice lo que he señalado de Carmen Iglesias, que fue su mentora. Aquí un tal David Santos señala, Felipe VI ha ido a México a criticar a Isabel la Católica por el descubrimiento de América, afirmando que hubo mucho abuso. Y yo le respondo, totalmente falso, más bien la puso como ejemplo por luchar en contra de los abusos y el rey no fue a México. Es en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, junto al embajador de México en España. Es usted un manipulador y un mentiroso, le digo yo, ¿no? Esta cuenta Implícitas y Avérrimas dice, vengo a agradecer ese titular, no por el Monarca, sino por España. Y The Objective señala, porque a contrario de muchos medios de comunicación, señaló un titular pues correcto. Felipe VI habla sobre el papel de España en la conquista de América. La monarquía demostró un afán de protección que luego no se cumplió, no se cumplió como se pretendía. Hubo abusos, ¿no? Pues esto está un poco más verídico, o sea, no se cumplió como se pretendía, pero la monarquía demostró un afán de protección. O sea, sí está defendiendo el papel de la monarquía hispánica, ¿no? Javier Santa Marta de Esposo dice, al final vas a lograr echar antes al rey que a Pedro Sánchez del poder. Enhorabuena, una vez más, las derechas serán quienes traigan una república. Totalmente de acuerdo con lo que dice Javier Santa Marta del Pozo. Javier Rubio se señala que rápido olvidan algunos, pero claro, esto es un debate, no es un debate histórico, esto es una operación política, la de derribar a la monarquía, y lo más triste es que ahora la nueva derechuza es quien la quiere derribar, uniéndose a la extrema izquierda. Pues dicen que los extremos se tocan, ¿no? Javier Santa Marta del Pozo señala, el rey es un traidor, pero el 3 de octubre para un intento de golpe de Estado y secesión y luego le dejamos solo. Pero en Paiporta mandó enfrentándose al gobierno, a la Guardia Real para ayudar a los primeros, pero apoyó iniciativas privadas como Hispanoamérica, que él fue al estreno de Hispanoamérica de Javier López Linares. Pero sacamos del contexto lo que ya hizo su padre en 1990 en Oaxaca, tendiendo lazos hacia México, lo que yo contaba de Juan Carlos I. Si queréis que venga una república, por mí perfecto, pero como republicano que soy, os digo que no es el camino mediante mentiras, vosotros mismos. Bueno, no sabía que Javier Santa Marta era republicano, ¿no? No había leído esta última parte, pero por lo menos es sincero. Sigamos viendo Fernando Díaz Villanueva, señala Sheinbaum, no ha entendido, no ha querido entender que el rey hablaba de historia, no de política, ¿no? Porque The Objective señala que Sheinbaum ve insuficiente las palabras de Felipe VI y no fue todo lo que hubiéramos querido, ¿no? Y hay que decirlo, que Felipe VI, como hemos visto, en ningún momento
dice, pide perdón o dice perdón, pide perdón a México, ¿no? O sea, es totalmente falso. Y bueno, como bien dice Díaz Villanueva, Sheinbaum no ha entendido, no ha querido entender que el rey hablaba de historia y no de política, ¿no? Eh, y bueno, aquí Alberto Bravo dice, puntualiza, no hay consenso sobre abusos de la monarquía. La corona no abusó, trató siempre de proteger a sus vasallos indios y por eso las leyes de Indias. El consenso es que hubo abusos de los poderosos allí, del mismo modo que los poderosos abusaban en Castilla o en Nápoles. Es totalmente cierto lo que dice. O sea, esos abusos siempre fue de parte de los poderosos, por eso a muchos se les castigó. Los abusos no fueron de la monarquía y eso lo dice el rey, ¿no? Que la monarquía y sobre todo Isabel la Católica pues procura siempre defender a los más débiles. Eh, bueno, aquí ya después va pasando los días y bueno, como ven, Venezuela quedó campeón del Mundial de Béisbol. Felicidades a los venezolanos. Aquí Rubio se dice, Marcelo Cuyo, gran falsificador de la historia de España y creador de la leyenda negra contra los Borbones. No entiendo cómo Carmen Iglesias, maestra de Felipe VI, pudo prologarle un libro a este cantamaña. Pinche en hilo. Bueno, este hilo ya lo hemos analizado en otras ocasiones. Marcelo Cuyo, pues, cayendo en borbonfobia. Sigamos viendo qué más se ha publicado de interesante, ¿no? En las redes sociales. Aquí dice el Español, el diario El Español, no ha pedido perdón ni debe. Para el divulgador mexicano Zunzunegui, uno de los hispanistas más populares de su país, las palabras del rey fueron sensatas y absolutamente correctas. Solo ha hecho una declaración muy lógica, que hubo abusos. Yo que soy un gran defensor de todo lo que salió bien en México, también lo digo, los hubo. Como los hubo cuando Roma llegó a España o los mongoles a Europa. El ser humano es temeroso, violento y por tanto abusivo. Y por eso la corona siempre trató o procuró de proteger y que no hubieran abusos. Sigamos viendo qué más de interesante se ha publicado. Bueno, hay un artículo muy interesante en el diario El Mundo, Los enemigos del rey, ¿no? De Iñaki La Curia. Y Javier Santamarta dice, llevamos un par de días creyendo que hablamos de historia y esto va de política, los enemigos del rey, ¿no? Totalmente cierto. Sigamos viendo qué más nos conseguimos de interesante estos días sobre este tema. Dice Javier Rubio Doncel. Esto es precisamente presentismo cutre que gritaba el rey, hablando de cómo puto Mick, el pseudo historiador progre, explica las controversias y abusos de la conquista de América, ¿no? O sea, haciendo total presentismo en ese discurso que, bueno, ni vale la pena verlo, ¿no? Pero bueno, este es precisamente, como dice Javier Rubio Doncel, el presentismo cutre que criticaba el rey. Sigamos viendo otras, bueno, aquí vemos después a Felipe VI y al primer ministro de Italia sentados en la Plaza Mayor de Salamanca tomando un café. Sigamos viendo a ver qué interesante. Rey Amito Abusos durante la conquista de América. Elvira Roca Barea, ensayista, autora y preferido de Leyenda Negra. Me ha gustado siempre estudiar la historia preguntando a quién paga, por supuesto. Aquí dice, América Latina reacciona al discurso del rey Juan Miguel Zunzunegui, historiador y autor del día siguiente a la conquista. Los políticos populistas viven de generar rencor, de generar discordia, de fragmentar al pueblo y en realidad de distraernos. De esto va, ¿no? La leyenda negra, el uso de la leyenda negra española, antiespañola el día de hoy. Lo vemos en los gobiernos como el mexicano o en el mismo gobierno venezolano cuando utilizan eh, la falacia de la leyenda negra española. Lo que buscan es dividir, ¿no? Para poder dominar. Eso es así, muy de acuerdo con lo que dice Juan Miguel Zunzunegui. Que por cierto estuvo hace poco en entrevista en Jordi Wild y hablando de la conquista de México y muy recomendado ese podcast, a excepción de algunos tintes de borbonfobia en el siglo XVIII, no presente, y algunas cosas como que Simón Bolívar
se levantó en contra del Imperio Español porque no le dieron un título nobiliario, cosa que es falsa y hemos hablado en otros capítulos en Venezuela Provincial. Aquí Pedro Insúa, el hispanista Pedro Insúa, señala, pues son unas declaraciones, si se escuchan al completo, bien ponderadas y razonables. Hubo una preocupación por el trato en realidad una teología política que inspiró la norma imperial española y también hubo abusos, claro, pero porque había norma. Esto es lo correcto, ¿no? Voy en la línea de Pedro Insúa, que es uno pues, de los hispanistas más famosos y de la escuela también de Gustavo Bueno. Así que bueno, amigos, ya para no hacer más largo este video de reacción, ya estamos llegando al final de este video de reacción tan polémico, ¿no? Felipe VI, hubo abusos en América, es el rey un traidor, pues bueno, ya vimos que no lo es, ¿no? Y que le ha satanizado, pues, hay que decirlo, muchísimo, tanto en los medios de comunicación como en redes sociales, y que sí, no estuvo fino a la hora de, de hacer esa declaración, como vemos, lo vemos un poco incómodo ahí al lado del embajador de México en España, y quizás le tuvo que haber matizado un poco más de que las leyes de Indias no fueron papel mojado y que siempre se trató de castigar al que cometió abusos, ¿no? Pero bueno, hemos visto que el rey siempre ha sido un defensor de la hispanidad y que no es ningún traidor como lo quiere hacer ver algún sector político, y que bueno, como vemos los intereses que están detrás de ellos es que la mayoría son republicanos o gente también del otro lado del charco que saca rédito de la leyenda negra antiespañola. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. Si les gustó este video de reacción, pues recordarles de darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar a la campanita para que estén informados de todos los vídeos que subimos a nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial, estos videos reacciones o las entrevistas con historiadores y divulgadores históricos del mundo hispánico en general. Si quieren leer los artículos de investigación histórica que publicamos todos los días, diariamente en nuestras redes sociales en Venezuela Provincial, lo pueden hacer a través de nuestro perfil de Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Juan Cristóbal García, Domingo González, Miguel Curvelo y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle, Antonio Miracán e Hispanidad, que esa es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Adiós.